Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy voy a satisfacer a un amigo que quería que haga una comparativa sobre algunos filósofos en Occidente y cómo estos filósofos encajaban en los conceptos védicos, pero creo que incluso ya lo he hecho en el pasado, más allá de que obviamente no me acuerdo dónde está el video, porque los nombres no me los acuerdo. Tengo más de 500 videos en largos, por ende me es imposible recordar qué título le puse. Más allá de que creo que incluso lo hice algunas veces, no solo una. Generalmente solo enfoco alguno y me enfoco en él y hago un análisis sobre este tema, pero ahora tengo, qué sé yo, unos 10 tal vez, no tengo ni idea. Pero vamos a hacer un análisis porque es en verdad muy interesante. Déjenme que apago el aire. Es muy importante observar cómo en realidad todo esto es parte de la natural situación que llevó al Occidente a estar como está. La tremenda carencia de patrones profundos de aprendizaje en relación al concepto del gurú, del maestro espiritual, la ausencia completa de un gurú y de una continuidad de maestros, a la vez que una cantidad coherente de maestros, y consecuentemente sin conocimiento profundo. No nos olvidemos que los Vedas son revelaciones manifestadas por Krishna, la suprema personalidad de Dios, para el beneficio de la humanidad en el idioma sánscrito. En Occidente no han tenido ni la más remota idea de eso y solo han dedicado su mente a tratar de comprender cuáles son las preguntas de la existencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? Por ende, han surgido algunas bendiciones para el occidental, para que pueda expandir un poquito más su mente e inteligencia hacia esas preguntas, ¿no? No nos olvidemos, como en India se dice, ¿no?, que la cebolla y el ajo se utiliza para plantarlas, para limpiar, atraer toda la energía negativa y limpiar la tierra, para que de esa manera la tierra esté fértil para plantar lo que realmente se necesita plantar. Yo siempre consideré todos estos filósofos como cebolla y ajo, en realidad, que hacen con que la cabeza del ser humano en Occidente empiece a funcionar, empiece a salir un poco de su cajita de cristal y a plantearse un poquito más allá de lo que su ego considera realidad, ¿no? Vamos a ellos. Occidente como eco fragmentado de una revelación completa. Eco fragmentado. Comparando desde la filosofía griega al pensamiento contemporáneo a la luz del Siddhanta Vaishnava. Siddhanta significa conclusión, la conclusión filosófica. Hay conclusiones filosóficas que son procesos para autorrealizarnos. La filosofía occidental es una historia de búsqueda. Los Vedas son una historia de revelación. Hay una diferencia muy grande. No nos olvidemos que somos compuestos por Sat Chit Ananda. La composición del alma es Sat Chit Ananda. Sat, eternidad; Chit, conocimiento; Ananda, felicidad, y en ese orden. Por ende, el Chit, el conocimiento, revela la percepción de nuestra realidad espiritual. Y ese Chit, que somos, baja o se expande o se revela o podemos percibirlo tanto y en cuanto comencemos con vivir el presente constante, Sat, eternidad. En el estado meditativo podemos comprendernos, sentirnos, vivenciarnos como poseedores de ese conocimiento que es una revelación. Y consecuentemente Ananda, ¿no?, la felicidad. Ahora bien, Occidente pregunta, los rishis escuchan, los sabios escuchan. La diferencia no es intelectual, es ontológica. La ontología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, lo estudia, la existencia y la realidad. Es la ciencia de la autorrealización. Su objetivo es determinar qué entidades existen y cuáles son sus características esenciales y las relaciones fundamentales entre ellas y con nosotros. Pero claro,
no nos olvidemos que en India esto lo vienen haciendo desde tiempo inmemorial. Y los conceptos del tiempo real que nosotros hoy en día, 2026, consideramos reales, no son más que la ilusión creada por Constantino. No, perdón. Gregoriano. El calendario gregoriano fue una creación nuevamente del Imperio Romano, que trajo todo este falso conocimiento sobre la realidad humana, ¿no? Entonces, acá, cuando nosotros observamos el tiempo védico, nos damos cuenta que estamos en Kali Yuga, que dura 426.000 años, si no me equivoco, perdón. Se me vino un lapsus brutus. Luego tenemos Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga y Satya Yuga, que son el doble de tiempo. Las personas vivían de otras maneras, tenían otras capacidades, pero el conocimiento sobre la búsqueda del alma y la relación con Dios en India, que es lo que queda de Bharatavarsha, que era el planeta entero originariamente, siempre estuvo presente. Y aún hoy en día todavía se practica con bastante intensidad. En Occidente la verdad es construida, inferida, debatida. En la tradición védica es apaurusheya, no nace del ego humano. El Bhagavad Gita 15.15, ¿qué nos dice? Sarvasya chaham ridisani visto matasmriti jnanan apohanon cha. Vedais cha sarvair ahan eva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham. Yo me encuentro en el corazón de todos y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. El recuerdo, el conocimiento, o sea, el recuerdo del conocimiento y el olvido. Por karma nos olvidamos. Por jugar en la realidad de Maya, la ilusión. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas, madre mía. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de todos los Vedas, lógicamente. A diferencia de las escrituras que se encuentran en Occidente o los pensadores que manifiestan ideas en Occidente, que solo son partes de sus mentes que, comparativamente, son bastante degradadas. ¿Por qué? En India, en Bharat, las personas vivían la esencia filosófica como parte de su práctica diaria. Meditación, canto de mantras, adoración, la nobleza, la veracidad, las cualidades humanas eran parte del proceso. En Occidente, el pensador no llevaba una vida ejemplar, llevaba una vida en tanto el sistema le planteaba cómo debería ser esa vida. Por ende, seguían los patrones culturales que no tenían nada que ver en relación a la búsqueda natural del alma. Por ende, el conocimiento que emanaban estaba filtrado con las tendencias mentales que estaban condicionadas a los placeres de su sensualidad, de sus sentidos. Y claro, obviamente, una persona que no lleva una vida de acuerdo a la naturaleza de la filosofía que está practicando es un hipócrita, más allá de que sea un pensador y sea considerado como en las universidades de hoy en día. Pero claro, ni siquiera empecemos a hablar de las universidades de hoy en día, ¿no es cierto? La meta no es un sistema, es una persona. Ahora avancemos pensador por pensador. Empecemos con nuestro amigo Sócrates. El despertar de la ignorancia. Se podría decir que es la primer cebolla, pero no necesariamente. Hubo Mario, solo que este tiene su marketing. Sócrates inaugura el giro interior en Occidente. Descubre que el problema humano no es la falta de poder, sino la falta de autoconocimiento. Bien, la mayéutica no transmite contenido, desmantela ilusiones. En ese sentido, es sorprendentemente cercano al proceso de neti neti, la negación. Esto no considero, esto no considero, esto no considero. Pero claro, no nos olvidemos que el muchacho no empezó a negar lo que le generaba placer corporal. Solo negaba conceptos de sus ideas, de la mente, ¿no? Que lo plantea el Upanishad. Los pro reconoce que el mal, nace de la ignorancia. Bien. Entiende que el alma debe ser cuidada más que el cuerpo. Bien. Introduce la figura del maestro que incomoda. Fantástico. Les voy a dejar
un video que hice ayer sobre la importancia del maestro espiritual y cómo renunciar a maestros falsos. Los contras: no accede al objetivo último del conocimiento. Su búsqueda es ética, pero no culmina en una relación divina personal, que es esencial. Porque si nosotros queremos tener una relación con quien sea, tenemos que establecer pautas de comportamiento en relación con las dos personas. Mi persona con la otra persona. Y Krishna, la suprema personalidad de Dios, es una persona con la cual tenemos que entablar una relación para poder profundizar en esa relación y en todas las circunstancias que están acompañando a la otra persona, para que nosotros las conozcamos, para que podamos ir más profundo constantemente en esa relación. De eso se trata. Sócrates limpia el terreno, pero no revela a Krishna. En el Bhagavad Gita 4.34 dice: Tat vidi paranipatena pariprashnena sevaya. Aprende la verdad acercándote a un maestro espiritual. ¿Por qué? Porque tattva darshina, el maestro espiritual, tattva, verdad, darshina, vio la verdad. Esa es la idea esencial a entender, cosa que Sócrates intuye la necesidad del gurú. Los Vedas lo establecen ontológicamente. ¿Por qué? Porque hay un estudio previo. ¿Por quién? Por el creador del todo, por el origen de todo. O sea, ni siquiera lo estudió, simplemente lo manifestó. Platón, el mundo de las sombras. Platón entiende que el mundo sensible es copia imperfecta de una realidad superior. Bien, la alegría de la caverna es una... la alegoría. Aunque en la caverna se la pasan re felices los que están viendo sombras, ¿no? Es una intuición casi exacta de Maya, la ilusión. Pros: afirma la trascendencia, reconoce que lo visible no es lo último, intuye la eternidad del alma. Vamos bien por ahí. ¿Cuáles son los contras? Su mundo de ideas es impersonal. Volvemos, personalidad. Sócrates, entender que hay una persona atrás de todo esto. Vedanta. La belleza suprema no ama ni responde. Carencia, ¿no? Carencia de relación, lo que habíamos hablado. En el Vaishnavismo, la forma suprema no es abstracta. Brahma Sanjita. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Satchit Ananda. Ananda. La felicidad de la relación. La felicidad no existe en lo impersonal. El Señor Supremo es Krishna, cuya forma es eterna, consciente y bienaventurada. Platón ve la luz, pero no ve el rostro. O sea, imagínate que tú tienes un encendedor, que en este cuarto está todo oscuro, prendes el encendedor o el fuego y se ilumina el cuarto. Pero yo estoy allá y no siento el calor del fuego. Cuando me acerco y toco el fuego, siento el calor del fuego. Él está planteando el concepto de la luz. Los Vedas dan un entendimiento mucho más profundo, por eso están hablando de Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan es la fuente, el origen, el fuego. Aristóteles, el motor inmóvil. Aristóteles establece una causa primaria, acto puro, fundamento del movimiento. Pro, reconoce causalidad trascendente. Hay una causa atrás de todo. Sí, señor, te felicito. Afirma que el universo no es autosuficiente. Impresionante. Eso solo necesitas ver una semilla de un mango y ver un árbol de mango y preguntarte: ¡wow! De una semilla tengo cientos de mangos. Usa tu cerebro, no necesitas mucho. Pero acá el muchacho estudiado en las universidades. Contra, su Dios no entra en la relación. Gran problema, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos profundizar con algo que no nos relacionamos? No hay reciprocidad, solo contemplación. Está bien, vamos por ahí. Contemplar es un paso. No nos olvidemos que Krishna en el Bhagavad Gita dice: si no puedes hacer esto, hace esto. Si no puedes hacer esto, hace esto. Si no puedes hacer esto, hace esto. Y eso es parte de un proceso gradual. Pero al final te dice: abandona todo lo que te dije, que si no podés, y ríndete a mí. Sarvadharman Parityaya, ¿no? En Goloka, Krishna no es un motor inmóvil, es un centro dinámico de amor eterno. Es una gran diferencia. ¿Y qué eso nos dice San Agustín? El corazón inquieto. Agustín reconoce el anhelo estructural del alma. El alma necesita una estructura coherente. Es lo que me pasó a mí cuando vi por primera vez un libro de Srila Prabhupada, mi maestro espiritual. Lo abrí, estaba tirado en el piso de un hotel.
les voy a dejar acá un video viejísimo sobre cómo conocí a la conciencia de Krishna. La verdad que muy divertido, pero vamos a ver si me acuerdo dónde estaba. Abro un libro tirado en el piso de un hotel y dice Prabhupada, en el prólogo del primer capítulo, dice: ¿quién eres tú? ¿Tu mente? ¿Tu inteligencia? ¿Tu cuerpo? ¿Sabes quién eres o solo crees que sabes quién eres? Me quedó grabado en la cabeza y dije: ¡wow! No tengo ni idea quién soy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir a este muchacho. Fue natural, fue inmediato. Y cuando me metí adentro del libro, lo leí 5 veces seguidas sin parar. Dije: esto es impresionante. ¿Qué fue lo que hizo? Se manifestó. Se manifestó y dijo: a vos te ayudo. Y me dio un upgrade, ¿no es cierto? Me subió desde mi más profunda ignorancia a entender que tenía que rendirme a un maestro espiritual, ¿no? Inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti, dijo Agustín, San Agustín. Pro descubre que el deseo humano es infinito. Afirma la interioridad como vía hacia Dios. Muy bien. No está afuera, más allá de que también está afuera. Pero ir para adentro te hace percibir lo de afuera con otra prerrogativa, con otra percepción. Contras, su relación con Dios mantiene distancia jerárquica. Es Dios, es lo supremo, es lo sublime, al que tengo miedo. Al que está allá y yo acá. Él creó, yo soy su sirviente y ahí me quedo. No accede al Madhurya Ras, intimidad amorosa, la dulzura más profunda que existe en Goloka Vrindavan, que finalmente es el Siddhanta védico más profundo que existe, Rasika Raganuga Bhakti, a donde la interacción con Krishna es constante, a donde la interacción con Krishna no es Dios. Krishna mismo usa su ilusión material transformada desde el concepto espiritual para hacernos creer que Él no es Dios, para que pueda jugar como un amigo, como un amante, como un hijo, como un padre, como sea que esté sucediendo en el Vrindavan que nos merecemos. En Vrindavan Dios puede ser amado sin temor, y es amado sin temor, porque en el temor estamos buscando todo ese concepto de la ignorancia, de olvidar que realmente tenemos una relación mucho más profunda que el concepto del miedo, ¿no? Tomás de Aquino, razón y revelación. Aquino armoniza a Aristóteles con cristianismo. Pros integra metafísica y teología. Mirá vos, empezaron a generar un poquito más de utilidad en la cebolla. Reconoce revelación superior a la razón. Contra, Dios sigue siendo un soberano distante. No aparece el lila eterno. El lila eterno empieza a suceder cuando la relación se profundiza y podemos entender de que somos sirvientes del sirviente del sirviente, y en el concepto de ser el sirviente nos adentramos en la situación que sea necesaria para servir. Y ahí es donde entra el lila eterno. Hay entidades que son gopis, se dedican a amar a Krishna en sus necesidades más íntimas. Hay vaqueros que lo acompañan a jugar con las vacas. Hay de todo, porque Goloka Vrindavan es un lugar real a donde suceden las relaciones. ¿Qué nos dice el Srimad Bhagavatam 1.2.6? Savai Punsa Parodharmoya Tobaktir Adokshaye. La ocupación suprema es el servicio devocional al Señor, sea lo que sea necesario que el Señor establece como servicio devocional para cada individuo. Por eso es importante saber lo que es el Sanatan Dharma, nuestra ocupación original. ¿Quién soy dentro del plano de la realidad eterna? ¿Por qué? Entenderte solo como el sirviente del sirviente y nada más hacer un servicio en los templos, en la calle, en la realidad de tu vida, no se queda como la conclusión, sino que se establece como un límite. Hay que trascender todo esto e ir a la profundidad del recuerdo verdadero de tu esencia Siddhadeha, el cuerpo original en el plano espiritual. La culminación no es una demostración lógica, es bhakti, devoción pura. ¿Y qué dice Descartes? El giro a la conciencia. Pienso, luego existo. ¿Seguro? Pros, centra la certeza en la conciencia.
reconoce que el sujeto es fundamental. Bien, vamos bien. Pero las contras reduce la identidad al pensamiento. Y el pensamiento no está completo. ¿Por qué? Veamos. Otro contra, confunde mente con el ser. Y ahí es donde entra el Bhagavad Gita 2.20. Nayayate mriyate va kadachim. El alma no nace ni muere. ¿Qué significa? No existes porque piensas. Piensas porque existe. Y ahí es donde está el secreto de todo esto. Los pensamientos vienen desde que tú comprendes que eres un ser eterno, desde el plano de lo divino. Ahí es donde está el verdadero conocimiento. Spinoza, Dios como sustancia infinita. Spinoza formula una de las intuiciones metafísicas más poderosas de la modernidad. Deus sive natura, latín. Dios, es decir, la naturaleza. Está comprendiendo de que la naturaleza, o sea, todo lo que existe, tiene un origen. Y está relacionando la idea de la naturaleza como una enseñanza, como sustancia única, infinita, causa de sí misma. Con esto rompe la visión dualista y antropomórfica limitada. Dios no es un señor caprichoso externo al mundo, sino el fundamento mismo de la realidad. Dios está en cada átomo, dice Krishna. Los pros, Spinoza intuye la unidad ontológica, percibe que no puede haber dos absolutos, entiende que todo participa de única sustancia infinita, de una única sustancia infinita. Y esta intuición resuena con el Vedanta cuando declara el Changodya Upanishad 6.2.1 Evan Evadit Tiyam, uno solo sin segundo. Y también con el Bhagavad Gita 9.4 que dice Mayatatan Sarvan Yagat Avyakta Murtina. Yo impregno todo el universo con mi forma no manifestada. No manifestada o no percibida, porque percibir, cuando estamos en el plano verdadero de la conciencia, es percibible. Spinoza ve la inmanencia divina contra el identificar a Dios con la sustancia impersonal, disuelve la reciprocidad, o sea, no hay interacción, de nuevo, no hay relación. El absoluto deja de amar, responder o relacionarse, se vuelve un sistema, no una persona, la naturaleza y la funcionalidad biológica de todo lo que existe. El Vaishnavismo resuelve esta tensión con Achintya Veda Aveda Tattva, unidad y diferencias simultáneas e inconcebibles. Krishna está en todo y a la vez no. ¿Por qué? Porque él es libre de hacer lo que quiera. Srimad Bhagavatam 1.2.11 Vedanti tattva vidas tattvam yagyanam adayam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti sadvyate. La verdad absoluta es conocida como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahman, toda la energía, la luz que emana el fuego. Paramatma, el Krishna interno que llevamos dentro, que nos acompaña a todos, a cada uno de nosotros. Desde el semidios más gigantesco, Brahma, Shiva, Durga, Parvati, hasta la insignificante ameba, o incluso las bacterias que llevamos dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en sí es una ciudad gigantesca con millones de habitantes. Y Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. No nos olvidemos, constantemente, en todos lados. Spinoza toca el Brahman, pero Bhagavan, Krishna, es más que una sustancia, es una relación eterna. Y ahí es donde tenemos que darle énfasis, a relacionarnos con más profundidad. ¿Qué dice Kant? Ya estamos cada día más acá. Los límites de la razón en el tiempo, ¿no? Kant declara que el intelecto humano no puede conocer la cosa en sí, no un menú. Solo conocemos fenómenos estructurados por nuestras categorías mentales. Esta es una revolución epistemológica, o sea, solo conocemos fenómenos estructurados por nuestras categorías mentales. ¿Qué significa? Que lo relativo de nuestra capacidad de percepción relativiza el absoluto. Cuanto más expandas tu realidad como alma, más podrás entender el absoluto desde lo absoluto en sí mismo. Los pros, humildad radical, la razón reconoce su límite. Kant evita el dogmatismo metafísico y protege el misterio. En términos védicos, el Katha Upanishad 1.2.23 dice Nayanatma pravachane na labhyo na medaya na buhuna srutena. El alma no se alcanza por elocuencia, ni por inteligencia, ni por mucho estudio. Kant intuye que la razón no basta, no nos alcanza. ¿Qué contras tiene?
Al cerrar el acceso al noumeno, Kant bloquea la posibilidad de experiencia trascendental directa. O sea, volvamos, relación de nuevo. El absoluto queda más allá, inaccesible. El Bhakti no niega el límite irracional, lo trasciende por gracia divina. Bhagavad Gita 10.10. Tesam satata yuktanam vayatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yema yamam upayantite. Perdón por mí trabarme en el sánscrito. No soy un experto en sánscrito, más allá de que me apasiona escucharlo incluso, porque es fantástico. El sánscrito es conocido como Devanagari, el idioma de los dioses. Tiene la capacidad que incluso nosotros, teniendo total ignorancia de él, nos altera la mente y la inteligencia como un pro muy grande, ¿no? Porque nos abre puertas a la comprensión mística, ¿no? ¿Qué significa lo que acabo de leer? A quienes me sirven con amor yo le doy la inteligencia por la cual pueden venir a mí. Y justamente de eso se trata, escuchar los mantras, aprender el conocimiento, acercarnos a través de los mantras, acercarnos con la práctica del proceso y relacionarnos. Más allá de todos los procesos, relacionate con Dios. ¿Cómo conoces una chica, tú si eres hombre, o un chico, tú si eres mujer? ¿Para qué lo haces? ¿Estás tratando de buscar alguna satisfacción personal? Sí, está bien, no hay problema. Pero ¿cómo empiezas esa relación? Mirándolo, mirándola, charlando, y después empiezan los otros pasos. Pero empieza una relación. De la misma manera tienes que comenzar. Todos tenemos que profundizar nuestra relación con la suprema personalidad de Dios. ¿Cómo vas a tener una relación con Radharani? Empezando. ¿Cómo vas a hacer para poder salir del plano de lo jerárquico del Dios supremo? Empezá a tener una relación íntima con tu amigo eterno, con la suprema personalidad de Dios que juega en Vrindavan, con su amante Radharani, que lo vuelve loco. Empezá. A quienes me sirven con amor yo les doy la inteligencia. Él te va a dar todos los pasos evolutivos y se van a ir manifestando. La razón no escala hasta Dios. Dios desciende hacia el corazón. Se manifiesta. ¿Y qué dice Hegel? El absoluto en proceso. Hegel dinamiza la metafísica. El absoluto no es estático. Se despliega dialécticamente en la historia. Tesis, antítesis, síntesis. Espíritu que se reconoce a sí mismo. Pros, integra contradicción. Percibe que la realidad es proceso y no mera sustancia fija. Bien. Contras, el absoluto parece depender del devenir histórico para completarse. No hay eternidad relacional previa al proceso. Eternidad relacional. Eternamente estamos relacionados con la suprema personalidad de Dios y con los lilas de Goloka Vrindavan. Lo único que tenemos como problema es la amnesia. Nos hemos olvidado. En el Vaishnavismo el amor no surge en el tiempo. Es eterno. Brahma Sanjita 5.29. Chintamani prakarasat masu kalpa vriksha lakshabriteshu suravir avipalayam tam. Describe Goloka como morada eterna donde Krishna juega amorosamente. Y hay miles de literaturas que describen todo de Krishna. Cómo camina, cómo se viste, cómo son sus cejas, su nariz, su pelo, sus ojos, su oreja. Todo está descrito en los Vedas, porque Él mismo lo manifestó para que nosotros podamos recordar. El absoluto no se desarrolla, se revela. La historia no completa a Dios, Dios permite la historia. La historia no es más que una dualidad momentánea que está sucediendo en el concepto del tiempo, a donde como nacemos en un cuerpo material consideramos la idea del pasado, y como el cuerpo se abandona y lo sabemos desde lo más profundo de nuestro inconsciente, hay un futuro. Nietzsche, la muerte de Dios, no es tan así. Él no planteaba la idea de un Dios muerto. Es más, Nietzsche era quien decía de que no podía concebir la idea de un amante de Dios o de un Dios que no baile y cante. Y vete a los Vedas y entiende cómo cantaba y bailaba Krishna. Ni siquiera te vayas tan lejos al Krishna de Goloka. Vete al Chaitanya Mahaprabhu, al que vino hace 500 años a manifestar justamente eso. Goloka era Premadan Harinama Sankirtan, el constante baile y el canto. Ahí está manifestado.
Nietzsche declara la muerte de Dios como colapso del fundamento moral occidental. ¿Pero qué Dios? ¿De qué hablaba? Denuncia una religiosidad que niega la vida y produce resentimiento. Claro, porque él comprendió de que le imponían conceptos religiosos para manipular a la sociedad, no porque sea una realidad del alma o la realidad eterna de Dios, sino que él estaba dándose cuenta que todo eso era una mentira. Eso también tiene contras. La gente que empieza a negar el concepto religioso cree que Dios está dentro de ese concepto. No, son los individuos que están propagando ese conocimiento los que están mal. Y todo en sí, ese proceso está mal. O díganme a alguien que se ha rendido a la vida espiritual en tiempos pasados que no haya sido a punta de flecha y espada. Eso no es amor, amigo. Prost desenmascara moral hipócrita. Expone la religión como instrumento de control cuando se degenera. Se creó degenerada. En cierto sentido, Nietzsche denuncia la religión sin bhakti, devoción. Cuando hay bhakti, hay percepción de la otra alma. No le impones, lo amás. Los contras no distingue entre el Dios muerto de la moral decadente y el Dios vivo de la revelación trascendental. Lo que hablaba recién. Sustituye trascendencia por voluntad de poder. El Vaishnavismo no propone negación vital, sino sublimación amorosa. Bhagavad Gita 7.7. Mata parantaram nanyat kinchit asti dananyaya. No hay verdad superior a mí, dice Krishna. Pero desde la vivencia, desde la presencia, desde la relación. Krishna no es una construcción moral, es fundamento ontológico del ser y del gozo. Nietzsche destruye ídolos falsos, pero no reconoce a Bhagavan. Y ahí se quedó con una carencia muy esencial, ¿no? Freud, el gran Freud, que tenía más problemas que todo lo que solucionó en la vida. El inconsciente. Freud revela que la conciencia no gobierna plenamente al sujeto. Bien, gracias, Freud. El inconsciente, los impulsos reprimidos y los traumas moldean la conducta. Yo soy terapeuta y una de las bases esenciales de la rama que sigo en las terapias que ejerzo es que justamente en el inconsciente es donde guardamos todos los... perdón, esto de la garganta. En el inconsciente guardamos todas las creencias limitantes que dictaminan cómo el consciente tiene que actuar, ¿no? Prost descubre capas ocultas de la psiquis, desmantela la ingenuidad moral superficial. Bien, reduce la religión a la ilusión infantil. Y claro, es obvio porque ninguno de los conceptos religiosos son aceptables para un pensador que va a profundo en Occidente. En los Vedas, la psicología védica es mucho más profundo que cualquiera de los patrones que han planteado estas entidades, porque incluye el karma, los traumas que vienen no solo de esta vida, sino de vidas pasadas, el dharma, el bhakti, la eternidad y muchos etcétera que la mayoría de los terapeutas no tienen ni idea, por vivencia. Esto es esencial, que haya vivencia en el terapeuta, en el practicante, en el guru, el maestro, el discípulo, en todo ser vivo. El Vaishnavismo reconoce sánskaras. Sánskaras es interesante porque la palabra sánskaras la vengo leyendo hace 30 años y cuando me dediqué a sacarme un título de terapeuta para poder ejercer y todo esto, yo ya tenía un montón de conocimiento previo, pero me di cuenta de ¿qué son los sánskaras? Impresiones subconscientes acumuladas por karma. ¿Ok? Hay diferentes tipos de sánskaras que te ayudan a expandir tu mente. El mantra yoga, los rituales, yagyas, de todo tipo de cosas que se usan en los Vedas desde tiempo inmemorial. Cuando el niño nace, cuando estás por procrear, cuando tiene cierta edad, cuando empieza a comer sus granos, bla, 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 bla. ¿Ok? Hay sánskaras que en Occidente nos traumatizan y dejan en el inconsciente patrones de conductas relacionados como actuamos. Y estamos obedeciendo al mensaje subliminal que en algún momento se instauró en nuestro inconsciente y hoy en día obedecemos, ¿no? El Bhagavad Gita 2.20, Nayayate mriyate va kadachim, en alma no nace ni muere. Siempre y cuando nosotros sigamos deambulando por la idea de que somos un cuerpo, vamos a tener traumas.
vamos a tener ilusión, vamos a estar confundidos. ¿Por qué? No eres un cuerpo. El cuerpo nace, el cuerpo muere. Tú eres eterno, un alma que no tiene ni principio ni fin. El inconsciente no es el alma, es una herramienta, es la mente. Es un depósito kármico. Freud explica la mente, los Vedas revelan el ser, la gran diferencia. ¿Y qué dice Jung? Arquetipos y el ser. Jung amplía a Freud. Reconoce arquetipos universales y un inconsciente colectivo. Eso es impresionante, la verdad. Habla del alma como totalidad psíquica. Pros, recibe dimensión transpersonal. En realidad no habla del alma, habla del ser mental. Él no hace una profundidad en el concepto del alma eterna, Sat-Chit Ananda. No. Él está hablando de la mente. Los pros, percibe dimensión transpersonal, reconoce símbolos universales que parecen trascender culturas. Sí, está bien. Todo ser vivo lo plantea como una muestra para poder comprenderse a sí mismo, ¿no? Pero no necesitamos irnos muy lejos y el Varnashra Dharma nos lo plantea. Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. Le voy a dejar un librito aquí, un librito. Le voy a dejar un video que habla de la swastika. La cruz es swastika, que no es una cruz sino una rueda, y esas 8 patitas que acabo de nombrar. Ahí se explica bien lo que justamente esto es trascender las culturas en relación a la tendencia natural de cada alma dentro del cuerpo kármico que está viviendo. Las contras, interpreta lo divino como arquetipo psíquico, no como realidad ontológica independiente. Para el Vaishnavismo, Krishna no es una proyección simbólica del ser, es la fuente del ser. Bhagavad Gita 15.7. Mamaivanso jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Las entidades vivientes son mis partes eternas. No tenemos ninguna diferencia entre Krishna y nosotros, pero la identidad individual nunca se funde con una identidad suprema. Cada uno mantiene su identidad. De esa manera se puede manifestar con facilidad y naturalmente una relación. Y ahí es donde está el secreto de todo. El arquetipo apunta, pero la persona existe independientemente del símbolo. ¿Y qué dice Heidegger? El olvido del ser. Heidegger diagnostica que Occidente olvidó el ser al reducirlo al ente manipulable. Vaya que sí, manipulable. Pero claro, el ser no es lo manipulable. Lo que es manipulable es la mente, que desde la manipulación construye una identidad falsa, la identidad relacionada al cuerpo y a todo lo que está interactuando con el cuerpo, el status quo, las interrelaciones, la familia y bla, bla, bla. Pros, recupera asombro ontológico, devuelve profundidad a la pregunta por el ser. Contras, no revela que el ser es persona, permanece en una ontología impersonal. El Vedanta afirma que el ser supremo no es abstracción. Sueteshvara Upanishad 6.8. Natasya karyam karanam chavidyate. Dios no tiene obligaciones ni necesita herramientas. Su acción no es forzada ni dependiente de algo externo. Hace lo que quiere. No existe nadie igual o superior a él. Lo presenta como causa última de todo. Él tiene los poderes múltiples, ilimitados. Él no necesita agarrar los lentes con la mano. Él hace con que el lente vuele y se ponga acá si quisiera. Si necesitara lentes, no. Sus poderes son múltiples y actúan de forma natural. Conocimiento, fuerza y actividad son inherentes a su propia esencia, no algo añadido desde afuera. El ser no es concepto, es Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Foucault, poder y discurso. Foucault muestra cómo la verdad puede ser un instrumento de poder, deconstruye instituciones que se legitimizan como portadoras de la verdad absoluta. Sí, claro. Pros, desenmascara estructuras opresivas, revela cómo el saber puede dominar. ¿Cómo podemos hacer para dominar a otras personas? Por tener conocimiento. Información más que todo, no conocimiento. Porque el conocimiento ya está más cerca de la sabiduría por una práctica. La gente utiliza la información para manipular. Eso es diferente. Y de ahí se crean las religiones. Relativiza la verdad, esos son los contras, ¿no?
misma. Si todo es discurso, no hay revelación trascendente. La revelación védica no es construcción cultural, es apaurusheya. El Srimad Bhagavatam 1.1.1, el primer mantra. Tene Brahma Hridaya Cha, Hridaya Ya Adi Kavaye. El Señor iluminó el corazón de Brahma y de ahí surge todo. La verdad desciende, no es fabricada discursivamente. O sea, no por yo ponerme a hablar, manifiesto la verdad absoluta para que tú me sigas. El que habla sobre la verdad absoluta tiene que lograr que la persona tenga su propia capacidad de discernimiento y que tenga sus propias experiencias para poder desde la relación tener una comprensión vivencial de la presencia de lo divino en su existencia, ¿no? Schopenhauer, este me gusta mucho. El sufrimiento y la voluntad. Schopenhauer, influenciado por los Upanishads, ya tenía acercamiento, reconoce el sufrimiento inherente al deseo. El mundo es una voluntad ciega que genera dolor. Prost percibe el dukkha, ¿no? Universal. Intuye que el deseo material nos esclaviza. Bien, te estás dando cuenta. Contras, su solución es negación y apagamiento de la voluntad. El Vaishnavismo no anula el deseo, lo purifica. No está mal que tengas deseos. Hacé con que tus deseos sean una herramienta para autorrealizarte. En el Bhagavad Gita 3.37, la Suprema Personalidad de Dios dijo: es únicamente la lujuria, Arjun, estaba hablando a Arjun, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira y que es el enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Todo, destrucción total de la sociedad por el deseo de satisfacer tus sentidos como un concepto egoísta y no como una ofrenda a lo divino. Explicando el deseo como fuerza distorsionada, pero el deseo puede transformarse en amor. El Bhakti Rasamrita Sindhu enseña que el deseo por Krishna es liberador. El problema no es desear, es desear sin recordar el objeto eterno. Como conclusión, ¿qué podemos hablar de todo esto? Occidente fragmenta, los Vedas integran. Occidente busca el fundamento del ser. El Siddhanta Vaishnava declara: la realidad última es Krishna, la suprema personalidad de Dios. La identidad última es servidumbre amorosa, y servidumbre no es inferioridad, es el plano más elevado de la conciencia dentro del plano de lo eterno. La meta última es Goloka Vrindavan. Sarva dharman pariteyama mikam saranam braja. Abandona todos los dharmas y entrégate a mí. No a mí, sino a Krishna, a la suprema personalidad de Dios. Pero ojo, si tú encuentras gente fidedigna para seguir, que puedan propagar este conocimiento y hacer con que tú comprendas esto y despertar tu conciencia sobre esa realidad, entrégate. Esa es la idea del gurú y el discípulo. Para eso sirve, ¿no? La filosofía culmina donde comienza la rendición. No en silencio impersonal, no en voluntad de poder, no en negación del deseo, sino en relación eterna. Y allí lo que Occidente intentó pensar se empieza a vivir. Se transforma en una realidad inamovible. Uno de los primeros y más importantes errores en los pensamientos del occidental es que no tenían a un gurú ni una manifestación directa como los Vedas para poder tener una guía. Estaban como una gallina que le corta la cabeza y anda por ahí, por allá, pero no tiene cabeza. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos, espero que mi amigo, quien me pidió que le haga este video, esté satisfecho también. Muchas gracias por tu existencia, amigo mío, y muchas gracias a todos ustedes por su existencia, porque cada uno de nosotros tenemos una razón muy importante para existir y hacer con que la esencia divina del puro se pueda expander en su realidad eterna. Nos vemos luego en el próximo video. Suscríbanse, lo mismo de siempre, y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Radhe, radhe.